Ahora sí vamos a empezar nuestro tema. Eterno Padre, yo te ruego, Señor, que hables tú a través de mí en este día, que tú controles mis palabras y mi voz, y que esto que es tan importante pueda llegar a nosotros de la forma en la que tú quieres. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama muerto y resucitado. Porque eso es Semana Santa, ¿no es cierto? La muerte del Señor, la pasión del Señor, la muerte de Él en la cruz y su resurrección. Solamente como para que sepan, la Semana Santa sí empezó domingo. Pero el Viernes Santo capaz que no fue viernes. Lo más seguro es que fue por ahí jueves. ¿Sí? Y usted dirá, no, pero es que la Biblia dice que al día siguiente era Shabbat. Sí, era un Shabbat. Pero el Shabbat no siempre cae sábado. El Shabbat no siempre cae sábado. En las fiestas solemnes como Pascua, el Yom Kippur, el Yom Teruah, el Sukkot, Pentecostés, primicias y la Pascua, no necesariamente te cae sábado, cae en el día en que caiga. Y eso se mide de acuerdo a la luna. Cuando sea la luna nueva, ahí fue. Si la luna ya tiene una rayita, ya nos pasamos, ¿no es cierto? Entonces, eso son fechas muy establecidas. Por eso es que nosotros, los ecuatorianos o los cristianos a nivel del mundo, celebramos la Semana Santa 40 días después de carnavales, ¿no? Ah, no, del miércoles de ceniza. Celebramos la Pascua y nos cae domingo siempre, pero bíblicamente no necesariamente fue así. No necesariamente fue. Porque el Shabbat, el día de reposo en el cual el Señor, la víspera del día de reposo, el Señor murió, pues no necesariamente fue viernes, ¿cierto? Lo más seguro es que fue por ahí un jueves, algo así. Es difícil calcularlo. Pero lo que sí debemos saber es esto. Acuérdense de una frase siempre, siempre acuérdense de esto. Cada vez que estén pasando por algo, cada vez que alguna cosa esté saliendo mal, cada vez que algo esté como raro, acuérdense, Dios es bueno. Y como Dios es bueno, siempre va a buscar que lo que te está pasando salga bien. Si es que confías en Él. Si es que te adelantas y haces tonteras, pues te va a ir mal. Pero si confías en Él y esperas con paciencia, Dios es bueno. ¿Sí? ¿Me explico? La mariposa está en la crisálida y empieza a salir con esfuerzo. Si tú tienes paciencia y confías en el Señor que hizo esta naturaleza, va a salir una mariposa linda, enorme. Una así te va a volar ahí sobre ti. Pero si tú quieres ayudar a la creación y te adelantas y agarras y abres la crisálida, la mariposa sale atrofiada. Las alas no se abren, no crecen y va a caminar y va a morir y va a ser fea. Si me copian. Con tu vida es lo mismo. Si tú confías en el Señor, si tú esperas en el Señor, aunque la estés pasando re mal, al final vas a ver que Dios es bueno. Eso no nos olvidemos nunca. Dios es bueno. Y como Dios es bueno en su bondad, Él tiene un plan completo de todo. El Señor Jesús ya mismo viene. Puesto en términos que todos entendamos, del fin del mundo ya mismo. Próximo estreno, reserva tu entrada, ya llega. Y esto llega ya, o sea, yo no voy a dar fechas, pero para mí esto ya está pasado mañana, una cosa así de rápida. Pero el Señor es bueno porque aunque no sabemos del día, ni tampoco sabemos la hora, el Señor sí nos da pistas. Por eso es que el Señor puso el tema de las fiestas solemnes. En las fiestas solemnes Dios siempre hace algo maravilloso. Siempre hace algo. En el Antiguo Testamento, en las fiestas, la gente se guardaba. Pero luego cuando nos vamos entrando ya hacia el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que en las fiestas solemnes pasaron cosas espectaculares. El Señor murió en la cruz, el Señor resucita en primicias. El Espíritu Santo viene en Pentecostés. Y entonces el Señor nos avisa que los eventos de estos cósmicos
van a suceder en fiestas solemnes. Así que cuando yo les digo, septiembre, octubre, por Dios, pórtense bien, es en serio. Septiembre y octubre son 3 fiestas. La fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, es el Yom Kippur, la fiesta del perdón, y el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Así que tenemos septiembre y octubre para portarnos bien. Ese mes no mientas, ese mes no le visites a tu moza, más bien termina con ella y cásate bien. Ese mes no tomes trago. Ese mes no hagas ningún negocio chueco. Ese mes procura portarte bien. Dios es bueno. Dios es bueno. Obviamente, lo mejor sería portarse bien todos los días porque no sabes si sales de acá y te pisa un carro. No te va a pasar. Pero uno no sabe. Así que es mejor portarse bien todo el tiempo. Pero hablando de ya fechas globales, septiembre, octubre, pórtate bien. Semana Santa, sería una buena idea portarse bien. Una excelente idea estar en santidad. Y yo les felicito a todos ustedes que están acá. Porque justamente respecto de lo que estoy diciendo, la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo lo dice en Mateo, en el capítulo 24 y 25, nos dice, porque como en los días de Noé, así vendrá el fin. Se estarán casando y dando en casamiento. Y ahí vendrá el fin, ahí vendrá la destrucción sobre ellos, igual que en los días de Noé, cuando vino el diluvio, la gente se casaba y se daba en casamiento. Esto no significa que va a haber un auge de los matrimonios antes del fin del mundo, no. Lo que quiere decir es que la gente vivía normal, hacía lo que siempre hace. Se iba de paseo, hacía sus negocios, se casaba, hacía fiesta, porque en los matrimonios es trago, en todas culturas, siempre. Nosotros no, yo sé que usted no toma trago, y está bien, pero las fiestas siempre tienen eso. ¿Y qué pasa ahí? Hay algarabía y gozo, y uno se despreocupa de todo, desinhibe, al otro día le da el chuchaqui moral, pero es lo que pasaba, la gente vive, como sea. Y justamente cuando estén haciendo lo que les despreocupa, ¡plum!, viene el fin. ¡Plum!, les cayó el aguacero del diluvio. ¡Plum!, vendrá el Señor Jesús. Y ahí la gente dirá, ¿y ahora qué hago? Voy a evangelizar. Sí, evangeliza todo lo que quieras, ya no alcanzas. Sí, anda a la iglesia, debe estar vacía, ya todos nos fuimos. Yo no voy a dejar las llaves a nadie. ¿Sí? Sé que todos se van a ir al cielo. Digo por si acaso. Pero el Señor nos marca temporadas para que estemos pendientes. Es como el cumpleaños. Ahora mismo que yo voy a cumplir 49 y ando sufrido, digo, ya llega y hay que hacer algo. Y no me refiero exactamente al pastel, me refiero a que yo debería sentarme un rato y reflexionar sobre lo que me falta, sobre cómo tengo que organizarme para alcanzarlo, cómo tengo que organizarme para arreglar lo que dañé, cómo que tengo que organizarme para lograr lo que me he propuesto y que todavía no lo logro, cómo tengo que organizarme. O sea, es un momento interesante, es un tiempo de darle gracias a Dios. Señor, ya tengo esta edad y todavía tengo mamá, qué tenaz, gracias. O sea, ese tipo de cosas nos pone el Señor, piénsenlo. Y ahora el Señor Jesús, en esta Semana Santa, murió el día jueves, el día anterior al Shabbat, murió el Señor y pasó algo en la cruz espectacular. Y dice Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19:30 dice lo siguiente, y ahí va. Vamos a darle 2 segundos a la pastora Martica. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Sonó bestial, vamos de nuevo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En los otros evangelios esto también se narra en Mateo 27, en Marcos 15 y en Lucas 23.
Pero me quise tomar el Evangelio de Juan, porque Juan estuvo presente. Juan estuvo a los pies de la cruz. Lucas tomó los testimonios. Mateo estaba lejitos con los que se dispersaron y luego preguntó, ¿qué pasó, loco? Cuéntame. Y apuntó. Marcos hizo una investigación también, pero Juan estuvo ahí, al pie de la cruz, junto a María, y escuchó todo, y lo que escuchó lo escribió. Por eso él es el que escribe cuando dice, Señor, tengo sed, y le dan el vinagre. Toma eso y dice, consumado es. Consumado es está traducido de la palabra teleo. Y teleo, te lo voy a leer también ahora, significa pagado está, ha sido completado, ya estamos a mano, se acabó. No es del consumado, es del final. No, consumado es significa ya está completo. Ahora sí, se completó, ya no hay más que hacer. Como cuando tienes la deuda en el banco y tienes que pagar X cantidad y llegas a la última cuota y con alegría le dices a la ventanilla, aquí está, pagados, ya no hay más. Y la otra dice, déjame revisar si hay un... Sí, por Dios, revisa porque aquí, hoy pago todo ya, de aquí no me voy, ya quiero dormir. Y pagas todo y dices, ya, finito, ¿no es cierto? ¿Nada más? Sí, nada más, estamos a mano. Ese es el consumado es. Traducido de la palabra griega teleo, pagados, a mano, ya no hay nada más que hacer. Diga conmigo, no hay nada más que hacer. Ahora dígalo con ganas, no hay nada más que hacer. Entonces, si no hay nada más que hacer, ya no hagas nada más, porque el Señor completó toda la obra. No hay ningún reino que recuperar. Cristo lo recuperó. No hay ningún reino que establecer. Cristo lo estableció. No hay ninguna bendición que atraer. Esas te persiguen por la sangre de Cristo. No hay ningún pecado que hacer una penitencia. Cristo ya pagó. Ya está. No hay nada más que hacer. Si nosotros oramos y decimos, Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad, no es que, Señor, ya que venga tu reino, ahora reina el diablo, reinan las tinieblas, reinan las pandillas, reina tú. No, no significa eso. El reino del Señor ya está aquí. Cuando el Señor Jesús vino, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Estaba cerca cuando Jesús vino y habló con Juan el Bautista. Se acercó el reino de Dios. Pero cuando el Señor Jesús muere, está completado. Ya está todo. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús expuso a las tinieblas en la cruz y las despojó a los principados y gobernadores y todo lo demás de la maldad, los despojó y los exhibió públicamente. Ya no hay nada que quitarle al diablo, ya todo fue arrebatado por parte del Señor. Él lo completó todo. Diga, todo. Ahora, esa es la verdad. Y es una verdad irrefutable e indiscutible. Pero nos queda lo que vivimos. Entonces, si ya está completado todo, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me endemonio? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué peco? Pues el Señor Jesús en la cruz destruyó al pecado. Y si el pecado está destruido, ¿cómo es que puedo pecar? ¿No lo han pensado? ¿No les parece una contradicción? Si el Señor ya está ahí, ya murió con el pecado y todo, murió ahí, ¿por qué entonces yo peco? ¿Qué pasa? Ahí viene la explicación. Dios, les dije yo que Dios tiene un plan perfecto, ¿no es cierto? Un plan perfecto. Y el plan perfecto de Dios está completado en la cruz de Cristo. Busquen por favor Segunda de Corintios. La Segunda de Corintios está justo después de la Primera de Corintios. No hay tercera.
Segunda de Corintios, capítulo 5, y voy a leerles desde el 17 hasta el capítulo 6, versículo 2. Así que póngale atención. Dios tiene un solo plan. Ya vamos a leer cuál fue el plan de Dios. Y en este plan de Dios está la salvación de la humanidad. Vamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Debemos de entender una cosa. El hombre, el ser humano, peca o ha pecado. Pero debemos de entender que el sacrificio del Señor Jesús no es un sacrificio temporal. Es decir, esta muerte del Señor Jesús no fue en el año 37 después de Cristo. No fue a los 33 años del Señor. La muerte del Señor fue eterna. Usted lo puede comprobar en Apocalipsis, capítulo 4, 5 y 6, para que se lo lea completo, pero sobre todo el 4. En el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan llega allá y tiene esta visión en el cielo, él ve el trono de Dios, ve a los 4 seres vivientes, ángeles monstruosos, pero poderosísimos. Ve a los 24 ancianos, ve a las huestes celestiales. Él mira ahí que hay un rollo y que nadie puede tomarlo y nadie puede abrir sus sellos. Y hay un alboroto en el cielo porque nadie es digno. Cuando estamos hablando de que nadie es digno, estamos refiriéndonos a que, para decirlo de alguna manera, no es que esta palabra sea bíblica, sino que no encuentro otra con la que yo pueda expresarlo. En el cosmos no hay nadie que sea digno. O sea, no hay nadie en la tierra, no hay nadie de los seres humanos, de los animales, de las plantas, de los minerales, de si hubiera vida en otro lado tampoco hay. Nadie digno. Ángeles, demonios, arcángeles, querubines, no hay nadie digno de tomar el libro y abrir sus sellos. No hay nadie digno. Y entonces la palabra dice que el apóstol Juan llora y se conmueve, porque no hay nadie que pueda tomar eso. En ese rollo está el destino de la humanidad. El destino de la humanidad. Ese libro es el que contiene el decreto final de Dios sobre todo. Y no hay quien lo pueda tomar. Entonces, dice que uno de los seres vivientes se acerca y le dice a Juan: Juanito, cálmate. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido en tiempo pasado. Ha vencido para tomar el libro y abrir sus 7 sellos. ¿El qué cosa? El león de la tribu de Judá. Entonces, claro, yo sé que usted se imagina un león así grande como Aslan, ¿no? El de la película Narnia. Y entonces Juan regresa a ver al león y lo que se encuentra, Juan dice que era un cordero inmolado, degollado. Era un cordero con el pescuezo cortado y la sangre chorreada. Y entonces escucha la adoración, porque ese cordero fue digno de tomar el libro y de romper sus sellos. Y entonces todos los seres vivientes lo adoran. Entonces los 24 ancianos lo adoran, lanzan sus coronas y cantan el cántico de Moisés y todo lo demás, y dicen que es digno de tomar el libro, sus sellos, y que es digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder. Y todos se alegran.
Y entonces el ser viviente, uno de estos ancianos dice a Juan, Él es digno de tomar el libro, abrir sus sellos, porque Él nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra para siempre. Pero no se refiere a los seres humanos. Dice, nos ha redimido. Lo dijo un ser celestial. La sangre de Jesús no solamente redimió a la humanidad, redimió a todo, absolutamente a todo, lo que yo les llamaría cosmos, para no pecar limitando con el decir universo, sino a todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. La sangre de Cristo lo redimió todo, pero como les repito, esto fue en la eternidad, en ese lugar en donde no hay tiempo, en donde no hay las limitaciones del espacio, en donde el reloj no camina hacia adelante o hacia atrás, sino que está todo al mismo tiempo visto. Por eso es que Juan, que ya le vio morir al Señor Jesús en la cruz, años después, cuando está en Patmos y escribe el Apocalipsis y tiene esta visión, puede verle al cordero inmolado y ya no ve un hombre, ve un cordero. Y ve que este cordero toma el libro y abre los sellos y sabe que es Jesús. Esto les digo para que entendamos que la muerte de Jesús, esta reconciliación que Dios habla, es una reconciliación que trasciende el tiempo. Es decir, el pecado murió en la carne de Jesucristo en la cruz, en un tiempo eterno. De manera que el pecado que tú cometes hoy pecas, hoy puedes acercarte y decirle, Señor, perdóname, que tu sangre cubra mi pecado. Y el Señor lo hace, porque es parte del plan del Señor, es la provisión que el Señor plantó para todos, la sangre de Jesucristo. De manera que el niño que estaba por ahí, el bebito que estaba por acá, el bebito que está en la maternidad, que todavía no ha pecado porque todavía no entiende cómo son las cosas, pero definitivamente el día en que entienda cómo funciona este sistema mundial, va a pecar. El día en que entienda que si la mamá le pregunta, ¿quién se comió los caramelos? Va a decir, no sé. ¿No es cierto? ¿Y quién rompió eso? No sé. Y ya peca. Y por ahí dirá, sí, pero es inocente, el niño no sabe. Claro que sabe. Por eso miente. Cuando el niño no peca, usted le dice, ¿quién manchó la pared de pintura? Yo estaba pintando con mis manitos. Ay, si es inocente el guambra Sería bueno que entendamos eso ahora, los que van a tener hijos, los que recién se casan y que algún rato van a tener hijos. Cuando pase eso, no le pegues. Si te dice la verdad, corrígele por la travesura, pero no le pegues. Si miente, ay, sí, pártele. No, mentira, no es cierto. Ahí sí repréndele, ahí sí castígale, ahí sí disciplínale, porque está mintiendo, está haciendo algo malo. Pero si hace una travesura, no lo hagas. Ojalá yo hubiera sabido eso años atrás. Yo sé, mi hijo me está viendo así como, ajá, a ver, sí, mi hijo, lo siento, no sabía, era bien bruto. Todavía soy bruto, pero digamos que menos. Mientras más leemos de esto, menos brutos nos hacemos. Entonces, la provisión que el Señor tiene para el pecado es esto, así que entendamos, el pecado está destruido en la eternidad, ya no tiene influencia, ya no tiene influencia, ya no tiene peso. Antes, un pecado, antes de la muerte del Señor, un pecado te mandaba directo a la paila. Un pecado, uno. Por eso la ley del Señor dice que si uno mataba a alguien, iba donde el sacerdote y llegaba donde el sacerdote y le decía, sacerdote, ¿qué te digo? Mira, es que me enojé con mi hermano, estábamos en el campo y me hizo tener heridas y le maté. Y el sacerdote le coge y le dice, ¿te arrepientes de tu pecado? Sí, yo me arrepiento. Y el sacerdote tomaba una piedra, una espada, yo qué sé, y cogía y decía, que el Señor perdone tu pecado, y fuaz a la cabeza. Obviamente moría, pero su alma era librada.
Luego viene el Señor Jesús y dice que si tú le dices a tu hermano, voy a decirlo en la versión Mauricio habla hoy, si tú le dices a tu hermano, tonto, bruto, chuncho, mudo, bestia, es como si lo hubieras matado. Eso dice el Señor Jesús. Ahora, no levanten la mano, pero piense, ¿cuántas veces tendrían que haberle matado a usted? A mí también, por cierto. Hoy mismo, mientras manejaban en dirección a la iglesia y alguien se les cruzó, dijeron, ¡ves, hijo de pato! ¡Pah! El hachazo. Ya no porque hay una provisión, la sangre de Jesús. Entonces el Señor nos quiere, a través de la muerte del Señor Jesús, lo que quiere el Señor eterno, el Padre bueno, es reconciliarnos. Pero reconciliarnos ¿de qué? Y ahora les pido pongan mucha atención y si pueden copiarlo, copien y si no, luego ven el video en YouTube y lo resumen. Les decía que el Señor no tiene plan B, Dios tiene un solo plan. Eso es bueno, porque esto nos asegura de que lo que el Señor planteó para mi vida se va a cumplir. No es que haya alternativas. El Señor ya dijo que Martita y yo íbamos a tener el ministerio pastoral y hemos renunciado varias veces. No son 2 o 3, son varias veces y el Señor nos devuelve. Y me acuerdo que alguna vez alguien que yo amo mucho me dijo, ya no te meterás en eso, por favor. Yo dije, sí, no, nunca más, nunca más. Me dice, sí, porque mira, sales muy herido y tu familia queda muy lastimada, ya no lo hagas. Dije, sí, no, nunca más. Cuando en esas viene el Señor y me dice, ¿cómo así que nunca más? Si acaso vos haces lo que tú quieres, tú no te mandas solo. Y toma, nos devuelve. Y siempre nos regresa con alguna señal poderosa y buena. Así que Él no tiene plan B. Yo debo tener un plan Z, un doble A, yo qué sé. Pero el Señor tiene solo un plan. Y ese plan se va a cumplir. Ustedes habrán escuchado que en el jardín del Edén estaba Adán, que se llamaba Ish, y estaba Eva, que se llamaba Isha, ¿no es cierto? Y había una culebra por ahí, junto a un árbol de, qué sé yo, chirimoyas. Y entonces ahí fueron tentados, ¿verdad? La serpiente vino al oído de la mujer y le dijo, cómete nomás, mira, si es hermosa, porque les dijo así, mira. Y ella levantó a ver y en efecto consideró que era sabrosa, atractiva a la vista, codiciable para alcanzar sabiduría y se comió la guanábana, la fruta que haya sido, pues. Manzana no era. Escuchamos eso y escuchamos que el Señor dijo, bueno, ya ni modo, ya pecaron. Ahora mi plan era que tú, Adán, gobiernes la tierra y todo, y me dañaste el plan, Eva. Me dañaste el plan, ahora vas a parir con dolor y tú, Adán, vas a tener que trabajar y te castigo, te pongo al SRI. Bueno, alguna cosa dijo así el Señor. Y pensamos que le dañamos el plan a Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién puede engañar al Señor? ¿Quién puede torcerle una palabra de las que Él haya dicho? Si Dios no quiere, no se hace. Pero si Dios quiere, puede irse el planeta entero en contra de Él. El plan del Señor era la humanidad, para en esta humanidad venga Jesucristo y con la sangre de Jesús sea redimido todo. Nosotros somos parte del plan. No somos los protagonistas, el protagonista es Él. Nosotros somos los extras que salimos beneficiados de esta situación. Así que el Señor ya tenía el plan, Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero el hombre comete cosas, porque el hombre tiene una condición interesante, algo que nos diferencia de todo. El ser, y cuando digo de todo, incluimos a los ángeles. Los ángeles son poderosísimos, poderosísimos. En la palabra se narra de uno que tiene un pie en el mar y el otro pie en la tierra, y uno piensa está en la playa. No, un pie en el mar, dentro del mar, y el otro pie en la tierra. Póngale un pie en la mitad del Mediterráneo y el otro pie en la mitad de la Italia. Así es, eso es un ángel.
Un ángel son esos que desenvainan una espada y agarran de un sablazo, se bajan 50,000 personas en un chis. Eso nomás es un ángel. Otro ángel dice que tomó del altar del incienso así y lanzó el incensario. Y eso fue un meteorito que llega a la tierra y daña el agua dulce. Así nomás son los ángeles, pero nosotros tenemos una cosita linda, una cosa espectacular, algo que nos diferencia de todo. Y aunque seamos los más chiquitos de la creación, aunque seamos una cosita pequeñita, como diría mi hija, una cosita feíta, aunque seamos así, nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Altísimo. Y esta condición nos da una libertad que nadie tiene. Esta condición nos da un ingenio que nadie tiene. Esto nos da la capacidad de que podemos decidir de manera que otros no pueden decidir. Cuando digo otros me refiero a los ángeles. Nosotros podemos tomar ciertas decisiones que ellos no lo logran. Nosotros logramos entender cosas que ellos no deben entender, como por ejemplo el tema de la salvación, que no se entiende solo en el cerebro, sino acá dentro, en el alma. Por eso es que en Efesios dice que por nosotros, por nuestra predicación, las potestades, los principados, no los angelitos así a medio pelo, las potestades entienden la multiforme sabiduría y misericordia de Dios a través de nuestra predicación, de nosotros, los que predicamos de alguna forma, ya sea aquí en el bus o en la casa, en la mesa, mientras estás comiendo. Los ángeles se ponen al lado y dicen, ¿en serio? Oye, ve, ¿oíste eso? Y lo van comprendiendo, algo que para nosotros es evidente, la salvación de Cristo, la humillación del Señor y su resurrección poderosa, lo van comprendiendo por nosotros. Pero por esta misma condición el hombre toma varias decisiones. Y el hombre se genera tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. ¿No es cierto? El día viernes que estuvimos acá hablamos un poco de eso. Eso lo podemos ver, para que Martica lo proyecte, en Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Ahí el apóstol Juan nos habla acerca de cuáles son los enemigos de la cristiandad, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que a nosotros nos complica: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos lo vamos a relacionar con el demonio. Los deseos de la carne lo vamos a relacionar con la carne. Y la vanagloria de la vida lo relacionamos con el mundo. Por eso decimos que los enemigos de la cristiandad o nuestros obstáculos son el mundo, el demonio y la carne. En orden pondríamos el demonio, el mundo y la carne. ¿Sí? Cuando hablamos de demonio, nos entramos a esta situación, a esta escena en el jardín del Edén. El ser humano, tanto Eva como Adán, le prestaron atención al demonio y miraron algo que no debían considerarlo. Cuando hablamos de ver, no significa que lo miraron así y ya está, sino que lo consideraron, miraron y dijeron, no me había dado cuenta. En verdad ese fruto es como sabroso, se lo ve. Yo había visto chirimoyas, pero esta chirimoya está espectacular y es codiciable para alcanzar sabiduría. Es deleitoso, se ve sabroso, probemos. Sí me copia. Este es el trabajo del demonio. El demonio que llega cuando tú estás caminando y te abraza porque se comporta como amigo y te abraza y le dice al varón casado, oye mijo, si le viste a tu compañera, a ella, la que está ahí, sí, esa misma. ¿Sí o no que está más guapa que tu esposa? Y el otro, que nunca había considerado esto, mira, sí, cierto. Sí, no, o sea, es como más flaca, ¿cierto? ¿No? Sí, no me había dado cuenta. Y la considera. Y en esa consideración empieza la tentación que al final da luz del pecado. Oye, ¿te has dado cuenta que
que justo hasta ahora nadie controla aquí la caja. Esos $20 te van a servir para el pan. Cierto, no hay nadie que me está viendo. Considera. Cuando mira, empieza a considerar. Es lo que hace el diablo. ¿Te has dado cuenta que si tú haces un negocio así medio chueco, puedes tener plata? No lo había visto. Gracias por la idea, diablo. ¿Dónde es que se firma? Ese es el demonio. ¿Sí me va copiando? Ese es el demonio. Ahora, claro, yo sé que ahora mismo usted está recordando que nunca le han venido pensamientos así, pero a la gente normal sí nos pasa. El demonio te tienta con muchas cosas. Ahorita di un par de ejemplos nada más, pero son tantas. Miente nomás, no pasa nada. ¿Quién se va a dar cuenta? Cierto, ve. Es muy ecuatoriano eso, ¿no? Cierto, ve. Y miente. Y luego trata de mover las cosas para que nadie se entere. Pero ya mintió, ya consideró, ya vio. Es lo que le pasó a Adán, es lo que le pasó a Eva. Vieron el fruto que antes no lo habían considerado y ahora sí se hizo codiciable. Ese es el demonio. Luego viene el tema del mundo. Y el mundo también fue un asunto en Edén. Ahí se empezó a organizar el mundo. ¿Qué es el mundo? Esto es el mundo. El sistema. ¿Qué sistema? El sistema mundial, de todo. Un sistema de que nos lleva a estar aquí en la iglesia y que para poder tener este culto tengamos que gastar plata para el arriendo. ¿Quién inventó la plata? ¿El diablo? No, la gente. Y cuando se inventó la plata, uno tenía más y otro tenía menos. Había unos que tienen mucho poder, otros que tienen menos poder. De hecho, eso lo hizo Adán. Porque cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, dice la palabra en Génesis capítulo 1, varón y hembra los creó y les dijo a los dos, sojuzgad la tierra, gobernadla, multiplíquense, desllenando a los dos, en este nivel los dos, varón y mujer, sojúzguenla. ¿Sí ve? Pero apenas fue el manzanazo, Adán se devuelve a su mujer que se llamaba Isha. Isha, man. Se llamaba Isha. Él le puso el nombre, porque cuando Dios se la presenta dice, mijo, te tengo un regalito, vea. Y Adán dijo, Isha. Perdón, ella será llamada Isha, porque de Ish fue tomada. O sea, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cómo se llamaba Eva? Varona en español. Isha en el idioma hebreo. Varona. Pero después del manzanazo, todavía la manzana no terminaba de ser digerida o la pera, lo que haya sido. Adán se devuelve hacia su mujer y después de que Dios da el decreto, que el decreto fue, Adán, maldita será la tierra por tu causa. Dios no le maldijo a Adán. Mujer, vas a dar a luz con más dolores de los que tenías. O sea, le multiplicó los dolores. Por 2, por 3, no sé, pero le multiplicó. A la serpiente, condenada a morir. Pero Dios no maldijo al hombre, no maldijo al ser humano, nunca lo maldijo. Pero el hombre, sí. Y el hombre se devuelve a su mujer, el varón, y le dice, a partir de hoy serás llamada Eva. Vamos. Y salieron del Edén. Y suena como fácil, pero Eva significa madre de los vivientes. Puesto en quiteño, la mamá de mis hijos. Como cuando hay un divorcio, ¿no es cierto? Antes era mi amor, mi vida, flaca. Le presentas a alguien, te presento a Martita. Pero ya se divorcian, nosotros no nos vamos a divorciar, nunca. Le presentan y ya están enojados, ¿no? Y ella, es la mamá de mis hijos. Sí se han dado cuenta, ¿no? Es la mamá de mis hijos. Ya no tiene nombre. Ya no es mi amor, ya no es mi vida, ya no es mi cosita linda, ya no es mi pollos, ya no es de eso.
Ahora es la mamá de mis hijos. Ya no es Karina, ya no es Marta, ya no es Verónica. Ahora es la man que dio a luz a los que yo puse ahí. Eso hizo Adán. Ahí empezó el mundo. Ya hay un hombre acá arriba y una mujer acá abajo. Ya no es más que una reproductora. No está escrito así textualmente en la palabra, pero se entiende. Porque salen del huerto del Edén, y se entendería que Adán no se juntó mucho con su esposa. Estaba bravo, hermano. Se entendería que se fue por alguna parte. Porque dice que pasado el tiempo, Eva concibió. A ver, yo me pongo a pensar, no hay más mujeres en el mundo. Es más, no hay gente en el mundo. Solo estamos ella y yo. Hay un chiste que dice, la casa sola, ella sola, yo solo, ¿qué más podíamos hacer? El planeta no solo, ella es la única mujer, yo soy el único hombre, y el man se fue. Estaba bravísimo, tenía razón, sí. Pero cuando él vuelve y se junta, dice Eva que le pone al hijo, le puso de nombre Caín, que significa he conocido varón. Recién. Cuando el mandato de Dios fue, multiplícate. ¿Cómo te multiplicas con tu mujer si no te acuestas con ella? Así que Adán empezó el sistema del mundo. Hago lo que me da la gana. Dios me dice por acá, me voy por allá. Dios me dice, sé bueno, ¿por qué? Dios te dice, ayuda al pobre, ¿por qué si es mi plata? Dios te dice, colabora con tu esposa, ¿y por qué si eres la mujer, es la que barra? Se inventa el sistema del mundo. No fue Dios el machista, ¿no? Por si acaso, para aquellos que piensen que la Biblia está escrita así, no, no fue Dios, fue Adán. Se inventa el sistema del mundo, un sistema de poder y de dinero, de autoridades y de sometidos. Eso lo inventa Adán. Tal es del punto que no pudo criar bien sus hijos. Ese también es del sistema mundial. Ya no se crían los hijos como Dios manda, sino como a mí me parece. De tal manera que Caín no tuvo mayor problema en matarle a Abel. No tuvo mayor lío. Lo mató nomás. Yo me puse a preguntarles a los hermanos, ¿tú serías capaz de matarle a tu hermano? Y ya, pero hablando súper en serio, no pues. ¿Cómo va a matar si es mi hermano? Pero te hace la vida imposible. Pero es mi hermano. Pero si te odia, pero es mi hermano. Uno no lo haría. Caín no tuvo mayor lío. ¿Qué ejemplo vivió Caín entre Adán y Eva? Como para que llegue a hacer eso. Adán inventa ese tipo de sistema. Hagamos lo que nos da la gana. Por último, es bueno lo que yo diga y es malo lo que yo diga. Luego de esto, ya ustedes saben que antes del diluvio toda la humanidad estaba descarriada y todo el mundo hacía lo que quería. Había cualquier tipo de aberraciones en el planeta, al punto que Dios dijo, no, mejor acabemos con esto rápido antes de que se friegue más la cosa. Y mandó el diluvio y quedó solamente Noé y su familia. Pero luego de esto se forma otra generación en el mismo sistema y se hace Babel, donde luego es Babilonia. Todo es un sistema de poder y opresión. Cuando ustedes hablan o escuchan de la construcción de la Torre de Babel, tienen que saber que los cimientos era mucha gente muerta, muchos esclavos que carguen cosas, igual que hoy. Solamente que al esclavo le pagamos un sueldo, o nos pagan un sueldo, digamos así. Y los que son empresarios son el mismo asunto, porque de una u otra forma están sometidos a ciertas autoridades que tienen que cumplir, y si no cumplen, pues cierran. Y tienen competencia, y el otro vende más barato que tú, y te echa tierra, y te manda un espionaje. Ese es el mundo que lo creó el ser humano. Esos son la vanagloria de la vida. Y luego tenemos la carne, que por cierto también pasó con Adán. Cuando se apartó de Dios, siguió sus propios designios, sus propios deseos. Esos son los deseos de la carne. Ese es más fácil de explicar. Los deseos de la carne no es exactamente las ganas de comerte una parrillada. Que por cierto nos caería re bien.
los deseos de la carne tienen que ver con esas ansias de satisfacer tus deseos. La carne es esto. Algunos tenemos más, otros tienen menos. Pero es las ganas de satisfacer los deseos. Que estás comiendo, ya te llenaste, pero otro poquito más, pero ya no tienes nada, pero está rico. Eso se llamó gula después de los pecados capitales. Pero hablemos de los otros, los bíblicos. El deseo de la carne, que el amigo tiene más dinero que tú, entonces tú le robas. ¿Para qué? Para saciar el deseo de la carne. O te dedicas a trabajar y te olvidas de la familia. ¿Por qué? Porque tengo que tener plata. Tengo que tener plata, porque la plata es lo único que me sirve. Y te olvidas de tu familia, son deseos de la carne. Y que te da ganas de tener 2 o 3 mujeres y vas y las tienes. ¿Por qué? Porque puedes. Porque te las puedes pagar, porque eres guapo, porque eres buen puñete, yo qué sé. Y te las consigues. Son deseos de la carne. La Biblia dice una. En Malaquías capítulo 2. Y en el Nuevo Testamento todo. Son deseos de la carne. ¿Por qué quieres otra? Porque tu carne te pide. ¿Por qué mientes? Tu carne te pide. ¿Por qué se ve pornografía? Porque la carne te pide. ¿Por qué se coge un puchito de marihuana? No crean que lo hago bien porque lo he practicado, lo he visto en películas. Lo he visto en películas. Yo sí escuché uno que digo, ese pastor sabe, ¿no? Y alguien más denso pues le dijo, ese pastor sabe. Si fuera de probar, como los muchachos de algunos dicen, solo es para probar. Viejo, ya vas 30 años probando, ya suelta. Es que el cuerpo pide. El hombre y la mujer, el día en que pierden la virginidad, se desata la bestia. Es el instinto el que empieza a actuar. En el caso de los varones, le voy a decir lo que pasa cuando un varón pierde la virginidad antes del matrimonio. Cuando un varón pierde la virginidad antes del matrimonio, las mujeres ya no son algo para amar, para conquistar, como diría la canción de estos chilenos que me acaba de ir el nombre, sino que las mujeres son un objeto. Ya no se le dice, oye, qué linda, qué inteligente, qué lindos ojos, me gustaría conversar con ella. Es, qué bestia, qué piernas, brother. Qué pantalón, cómo le queda de bien. Todo lo que se podría hacer ahí. Empieza a pensar así. No le importa cómo se llama, ni si habla español. No le interesa si es cristiana o no es cristiana, si va a misa, a la iglesia o al culto satánico, le vale eso. Lo que importa es que está buena. Eso pasa en el hombre cuando pierde la virginidad antes del matrimonio. Con mucha suerte se enamora de alguien. Mucha suerte. La mujer le pasa algo parecido. No es que anda viendo a los hombres como un pedazo de carne, no, para nada. Son más inteligentes las mujeres. Pero sí caen más fácil. Porque en su cabeza la programación como que se cambia y expresar amor ya no es decir te quiero o un abrazo o un beso, hay que hacer alguito más. No digo todas, ¿no? Por cierto, que nadie se sienta ofendido por esto. Pero eso sucede en el ser humano. La carne hace esto. Caíste en algún deseo de la carne y la carne no tiene fin, es un hoyo negro. Eso no se llena nunca. Y toca estarle dando y dando y dando y dando y dando. ¿No se han puesto a pensar por qué los hombres que son muy ricos en el planeta, que son muy ricos, que podrían con el sueldo de un mes pagar la deuda externa de todos los países del mundo, no sueldo, con lo que ganan en un mes, que son dueños son pocas familias y son dueños de este planeta, de todos los bienes que el planeta tiene? Son pocas personas, no es una teoría de conspiración, es cierto. Pregunta, ¿por qué siguen haciendo más plata? ¿Para qué? No te la vas a gastar.
Es más, ni gastan, ni gastan. Yo vi una vez en un restaurante que yo les llevaba la contabilidad, llegar a un presidente de la República que le votamos, por cierto. No voy a decir su nombre, pero ustedes imagínense cuál es. Que se llevó el dinero y se sabía, era público que robaba dinero. Y llegó a ese restaurante donde yo les llevaba llevaba la contabilidad. Y el hombre llegó con su séquito de gente a comer. Y dijeron, ve, está aquí comiendo. Y yo, o sea, vamos a ver, decía, yo no quiero verle. ¿Por qué? Porque no me gusta, me cae mal. Pero bueno, fui a verle. Y en efecto, estaba comiendo. Le prepararon una mesa más grande, estaba con un montón de gente. Comieron de todo. Ese restaurante que yo les llevaba la contabilidad, la comida es súper cara. Es súper cara, todavía existe. Es súper cara, buenísima, pero carísima. De eso que está una cosita así que vale $30. Y luego dices, me voy a pegar una salchipapa de $1 y me queda mejor. Bueno, así, carísimo. La cuenta salió así, la cuenta salió de miles de dólares. No fueron cientos, fueron miles de dólares. Para esa época, todo el Ecuador sabía que robaba el dinero del Estado. ¿Y qué creen? ¿Le cobraron? No. Presidente, qué gusto que haya venido. La próxima vez venga. Y la cuenta, ¿qué pasó? Va de nuestra parte. Ese es el mundo. Y yo llego y le digo, ¿me pueden dar un vasito de agua? Claro, $1. Y de las llaves, 50 centavos. Y si cojo con las manos, sí van copiando cómo va la cosa. Ese es el mundo. Y nos reímos y hacemos cháchara ahorita, pero piénsalo bien. Tú también estás metido en cosas así. A ti también se te hacen atractivas ciertas cosas con tus ojos y sucumbes a las tentaciones del diablo. A ti también te da ganas de saciarte algo y pecas y caes. Tú también quieres tener plata, no digas que no. Tú también quieres tener plata. Por cierto, es la vanagloria de la vida. Algunos dicen, quiero dinero, quiero dinero. Otros dicen, quiero poder, quiero poder. Y otros dicen, quiero que me reconozcan. Porque de pronto hacen cosas y no piden plata, no quieren poder, pero quieren que le digan, qué buena gente que eres, oye. Quieren figurar, gracias mamita. Mamá es santa, ¿sí? Quieren figurar. Quieren que la gente conozca que son buena gente. Y quieren reconocimiento, admiración. Eso es mundo. Mundo, demonio y carne. El Señor Jesús venció al demonio en el desierto. Cuando el Satanás le tentó 3 veces, el Señor le dijo, no Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, ¿cómo se vence al diablo? Resistiéndolo con la palabra del Señor. Y el Señor llegó y lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, mejor dicho? ¿Por qué sé que ya fue vencido el diablo ahí? Porque cuando el Señor Jesús, antes de Getsemaní, está hablando con los apóstoles, les dice, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que les va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ya fue derrotado. ¿Dónde? En el desierto. Cuando Jesús le dijo, escrito está. Luego, y ahí venció el Señor al demonio. Luego hay que vencer al mundo. Y el Señor vence al mundo en Getsemaní. Esto lo vimos el viernes. ¿Cuándo lo vence? Cuando el Señor le dice al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesús se somete a la voluntad de Dios. Obedece la voluntad de Dios, se sujeta de la voluntad de Dios, y a pesar de toda circunstancia va y la cumple. El mundo fue vencido. El mundo se acabó. No es mundo, sino el mundo.
El mundo, el sistema mundial termina. Porque el sistema del mundo es, haz lo que te dé la gana. Tú eres libre. Y Jesús dice, Señor, yo me someto a ti. Lo que tú quieras. Él tenía todo el poder en sus manos, Jesús. Y prefirió aceptar la voluntad de Dios. Quizás tú tengas todo el poder ahorita mismo, que eres cristiano, está en tu boca. Solamente es cuestión de decir en el nombre de Jesús tal cosa y se da, sí. Pero ten cuidado que no vayas a blasfemar. Ten cuidado que no te vayas a ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús tenía el poder de llamar legiones de ángeles y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por amor a nosotros? Sí. Pero es por la voluntad de Dios. Dios le dijo, no, mi hijo, vas a la cruz y vas a soportar el dolor. Y lo hizo, aunque podía evitarlo. Y ahí, Señor Jesús, venció al mundo, a la vanagloria de la vida, porque fue avergonzado, arrancado su barba, humillado con una corona y le hacían burla de que era rey. Se humilló a lo sumo, siendo Dios, para librarnos a nosotros de este tercer enemigo, el pecado. Porque dice la palabra que Jesús cogió en su carne atrapó el pecado y murió. Y por eso cuando el Señor Jesús en la cruz muere, Él dice, consumado es. Y en su muerte murió el pecado. En su muerte murió la causa por la cual el hombre es condenado. Porque el ser humano va al infierno por el pecado. Y el Señor se llevó en su carne la causa que a ti te podría mandar al infierno. Por eso es que si tú recibes a Jesús como Salvador, por eso si tú le aceptas a Él como Salvador, aceptas su sacrificio, si tú lo aceptas, cuando llegue el momento del juicio y el Señor te ponga en el juicio y el diablo se levante y diga, este Mauricio es pecador, hizo esto, aquí tengo la lista de cuando antes de que era cristiano y acá está la lista más larga después de haber sido cristiano, de todos los pecados que ha cometido. Y el Señor Jesús dirá, sí, pero la causa de sus pecados murió conmigo. Y la lista, ¡puf!, desaparece. Desaparece. Y entonces nosotros nos convertimos en justos por la sangre del justo, que fue el Señor Jesús. Y así se cumple el plan de Dios. Un plan de redención que empezó antes de la fundación del mundo, en la cual el ser humano metió al mundo, al demonio y a la carne. El Señor venció al mundo, al demonio y a la carne en su vida, en una semana. En 3 días. En 3 días el Señor completó la obra. Pero no contento con eso, el Señor hizo una cosa más. El Señor murió. Dice la palabra que Él, dando un gran grito, ¿no es cierto?, expiró. Consumado es, y plum, murió. La muerte como que le ganó. Sus discípulos lloraron. Sus discípulos se entristecieron. Sus discípulos se pusieron mal. Sus discípulos se pusieron a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pedro por ahí dijo, vamos a pescar, tenemos hambre. Por ahí los otros dijeron, bueno, tocará volver a trabajar. Judas ya no podía volver al SRI, ya se había ido. No, Mateo era ese, ¿cierto? Entonces, ya no pudo, ya estaban en esa situación. Y el Señor entonces resucita. Y cuando el Señor Jesús resucita, Él vence a la muerte. Porque la palabra dice que la muerte no le pudo retener. Si esto lo pudiéramos graficar, porque no es que fue así, porque son cuestiones espirituales. Es como que si la muerte le hubiera agarrado hacia el Señor y el Señor empieza a resucitar, empieza a subir y la muerte se agarra y no lo puede detener. Y fue la muerte la que quedó en el Hades. El Señor no. Y no solamente salió Él, sino que la palabra dice que cuando Jesús murió,
dice que hubo un gran terremoto y muchos justos que vivían en Jerusalén y que habían muerto, resucitaron y fueron a sus casas y fueron vistos por muchos. La muerte se quedó loca. No solamente que el Señor resucitó él mismo, sino que otros que habían muerto se le resucitaron. La muerte había dicho: ay, ¿qué te pasa ahí? No se me alboroten. Porque ella no tiene poder ya. El que tiene poder sobre ti ya no es la muerte, es el Señor Jesús. Por eso es que nosotros no nos morimos cuando nos matan. Nosotros no nos morimos cuando el COVID quiere. Nosotros no nos morimos por el colesterol que se nos levantó y nos tapó la arteria y nos dio un paro cardíaco. Por cierto, bájele la papa frita. Nosotros morimos cuando el Señor dice hasta aquí. Cuando el Señor dice hasta aquí. Y ya. ¿No les llama la atención que el Señor Jesús haya resucitado a uno, resucitó a otro, le resucitó a Lázaro y no le resucitó a José, a su viejo? ¿No se les hace extraño? Que él pudo estar ahí frente a la tumba si Lázaro estaba podrido y lo resucitó, y también estuvo frente a la tumba de su papá, de José, y no lo resucitó. ¿Sabes por qué? Porque Él hace lo que Él quiere, Él es Dios. Y la muerte no es la que tiene poder sobre ti. El Señor venció al demonio, al mundo, a la carne y a la muerte. Y esa gloria es la que nos da. Cuando Él se presenta a sus apóstoles en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, dice, y Él ya resucitado, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Shalom, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahí va. Entonces les dijo otra vez: Shalom, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo les envío a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ese es el poder, y el Señor ahí restaura todo. Otra vez nosotros tenemos la orden de multiplicarnos. Otra vez tenemos la orden: Shalom, la paz sea con ustedes. Como me envió el Padre, yo te envío a ti ahora. Otra vez multiplícate, fructifica, llena la tierra, sojúzgala. Y no solamente eso, sino que nos da el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que está dentro de ti, que el demonio no se puede acercar a él. Un Espíritu Santo que te hace entender que tu vida es más allá de esta tierra, que es celestial, y que lo de aquí es temporal, así que el mundo no tiene poder sobre él. Y no solo eso, sino que te dice: al que le perdones los pecados, le serán perdonados, y si tú no le perdonas, no le serán perdonados. Nos da el poder de vencer también sobre la carne, porque si alguien ha pecado contra ti, está acusado delante del Señor, pero tú tienes el poder de decirle: te perdono, aunque no te pidan perdón. Tú tienes el poder de decirle: te perdono en el nombre de Jesús tu pecado, y en el cielo ese pecado será perdonado. Volvemos al principio del plan. Si vieron que no cambió, solamente que ahora para nosotros este plan es más glorioso, porque ahora tienes el poder de Cristo acá adentro. Ahora tienes su sangre en tus venas, su sangre que te cubre, el Espíritu Santo que está dentro de ti, y la muerte ya no te puede tocar, porque Jesús ha resucitado. Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale: santo eres tú, Rey. Dígaselo al Señor, póngase de pie y dígale: santo eres, Señor. Pero con ganas, de ese santo estuvo el santo. Santo es el Señor, porque está vivo. Dígalo: porque estás vivo, porque tú estás vivo. Yo te doy gloria. Dígalo fuerte: yo te doy gloria en el nombre de Jesús. Eterno Padre,
Bendito Señor, yo te oro por tus hijos que están acá. Yo te oro por ellos, Eterno, que tú los llenes de gloria, que tú los llenes de sabiduría. Padre Dios, yo te pido, Señor, que esto sea hoy cierto en medio de nosotros. Que a puerta cerrada tú te presentes, Señor Jesús. Que nos digas la paz está con nosotros. Que nos digas reciban el Espíritu Santo. Y que nos hagas entender el poder del perdón de pecados. Te pido que esto se dé hoy, Señor, en la mesa del comedor de todos los que estamos aquí. Que cuando lleguemos a casa a la hora que sea y nos sentemos a comer y estemos la familia junta, podamos experimentar tu presencia de paz, tu presencia de poder, la redención de los pecados y la salvación que viene de ti, Señor. Yo bendigo a este pueblo que te ama, Padre. Yo bendigo a este pueblo que te sigue, Señor. Yo bendigo a este pueblo, Padre eterno, que te ha puesto como prioridad y te está buscando. Eterno Señor, eterno Padre, toca el corazón ahora mismo de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que hoy mismo ellos puedan llegar a casa y perdonar. Eterno Padre, te ruego que pongas en su corazón esto, llegar a casa y perdonar. Que puedan llegar a casa y menospreciar el mundo. Que puedan llegar a casa y menospreciar las tentaciones. Y que más bien valoren tu palabra, tu voluntad, tu Espíritu Santo y el gozo que depositas sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele la gloria al Señor.